mundo no castiga a los crueles, castiga a los débiles. Y la peor forma de debilidad no es el miedo, no es la cobardía visible, sino esa bondad excesiva que exhibes como virtud, cuando en realidad es una cadena invisible que te ata a la mediocridad. Has sido educado para creer que ser bueno es suficiente, que la amabilidad abre puertas, que la generosidad es recompensada. Pero mientras tú regalabas tu tiempo, tu energía y tu dignidad, el mundo te observaba y concluía una sola cosa: que no tienes valor. Deja un like ahora y cuéntame en los comentarios desde qué región estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad. Yo, Maquiavelo, lo entendí tarde pero con claridad absoluta. El hombre demasiado bueno no es admirado, es usado. No es respetado, es tolerado. Y hay una diferencia brutal entre ambas cosas que nadie te enseñó a ver. Existe una mentira que ha sido repetida durante siglos con tanta convicción que la mayoría de los seres humanos la ha absorbido sin cuestionarla, sin examinarla, sin someterla al fuego de la razón. Esa mentira tiene un nombre hermoso, casi sagrado: la bondad. Desde niño te dijeron que ser bueno era el camino correcto, que ayudar sin pedir nada a cambio era una virtud noble, que ceder, adaptarse, sonreír, tolerar, perdonar, eran actos que el universo recompensaría tarde o temprano. Y tú creíste, vaya si creíste. El problema no es ser bueno en sí mismo, el problema es cuando esa bondad deja de ser una elección consciente y se convierte en un reflejo automático de miedo. Porque la mayoría de las personas que son demasiado buenas no lo son porque tengan un alma excepcional. Lo son porque tienen terror de ser rechazadas, terror de perder afecto, terror de que si dicen que no, si ponen límites, si defienden su territorio, los demás se alejarán y los dejarán solos frente a un mundo que ya no entienden. Y ese terror, ese miedo disfrazado de virtud, es exactamente lo que las personas a tu alrededor perciben con una claridad devastadora. No ven tu bondad como generosidad, la ven como una señal que dice: puedes hacer conmigo lo que quieras, una señal que dice: no tengo el valor suficiente para defenderme, una señal que dice: mi aprobación depende de tu validación. La trampa de la bondad excesiva es que no se presenta como debilidad desde adentro. Desde adentro se siente como virtud, como superioridad moral, como un camino elevado que los demás no comprenden todavía. Pero desde afuera, desde los ojos fríos del mundo real, esa bondad se lee como una invitación abierta para ser explotado, ignorado, pisado. Y lo más perturbador de todo es que ni siquiera necesitan hacerlo conscientemente. Lo hacen de forma instintiva, porque la naturaleza humana es así. Donde hay vacío de fuerza, el poder ajeno se expande sin pedir permiso. Piensa en las personas que más admiras en tu vida, no las que te caen bien, no las que son simpáticas, las que genuinamente respetas, a las que escuchas con atención cuando hablan, cuya presencia cambia la energía de una habitación. ¿Cuántas de ellas son conocidas por su bondad excesiva? ¿Cuántas de ellas son las que siempre dicen que sí, las que nunca generan conflicto, las que se adaptan a todo y a todos? La respuesta, si eres honesto, es ninguna. Porque el respeto no nace de la suavidad, nace de la solidez. Nace de saber que esa persona tiene una estructura interna que no se dobla ante cualquier presión. El hombre o la mujer que no puede decir no está construyendo sobre arena. Cada vez que cede cuando no debería, cada vez que sonríe cuando por dentro siente rabia, cada vez que ayuda esperando en secreto un reconocimiento que jamás llega, está depositando ladrillos en una prisión que él mismo construye con sus propias manos. Y lo más cruel de esta prisión es que no tiene rejas visibles. Se parece más a una habitación cómoda, en la que el tiempo pasa y los sueños se pudren despacio.
Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video hoy? Quiero que esta conversación llegue a todos los rincones. La bondad que nace del miedo tiene un precio, y ese precio no se cobra de golpe, se cobra en cuotas pequeñas, casi imperceptibles. Primero te quitan el tiempo, luego te quitan la energía, después te quitan la voz, y al final, cuando ya no queda nada que tomar, te quitan el respeto por ti mismo. Ese es el último robo, el más silencioso y el más devastador, porque cuando pierdes el respeto propio, lo has perdido todo. Ya no importa cuánta gente te rodee, cuántas personas reciban tu bondad, estarás solo de la forma más profunda que existe, solo frente a ti mismo, sin reconocerte en el espejo. La trampa de ser demasiado bueno no es solo lo que les permite hacer a los demás, es lo que te hace hacerte a ti mismo, te hace pequeño, te hace invisible, te hace prescindible, y en el juego del poder humano, ser prescindible es la condena más severa que existe. No porque el mundo sea malvado, sino porque el mundo simplemente responde a señales. Y tú llevas años enviando las señales equivocadas. Todo esto tiene solución. Pero esa solución no está en volverse cruel, no está en abandonar toda compasión. Está en comprender la diferencia entre la bondad que nace de la fuerza y la bondad que nace del miedo. Está en aprender a dar desde la abundancia y no desde la necesidad de aprobación. Está en entender que el respeto no se mendiga, no se compra con sonrisas ni con sacrificios silenciosos. El respeto se construye con acciones que comunican de forma inequívoca que tienes un valor que no está en negociación. Hay momentos en la vida de todo ser humano en los que la palabra correcta, la única respuesta verdadera, sería un no rotundo, claro y sin disculpas. Un no que salga del centro del pecho, que resuene con convicción, que comunique sin ambigüedad que aquí hay alguien con estructura, con límites, con dignidad. Pero ese no nunca llega. En su lugar aparece una sonrisa forzada, un está bien, un no te preocupes, un silencio cómplice que acepta lo inaceptable para no generar conflicto. Y en ese momento, en ese instante exacto de capitulación silenciosa, se paga un precio que muy pocas personas están dispuestas a calcular. El silencio del cobarde se parece mucho al silencio del sabio. Ambos callan, pero el sabio calla porque ha calculado que sus palabras no producirán fruto en ese momento. Calla con poder, calla con intención. El cobarde calla porque no soporta la incomodidad del conflicto, porque su necesidad de aprobación es más fuerte que su necesidad de verdad. Calla desde la debilidad, desde el miedo, desde la desesperación de mantener una paz que en realidad ya está rota. Y las personas a tu alrededor sienten esa diferencia aunque no puedan explicarla con palabras. El cuerpo humano transmite información que la mente racional no siempre procesa conscientemente. Cuando alguien calla desde el miedo, hay una tensión en sus gestos, una velocidad demasiado apresurada en sus asentimientos, una sonrisa que llega una fracción de segundo tarde, y esas señales se registran, se archivan, construyen una imagen de ti que nadie te ha mostrado, pero que todos comparten en silencio, la imagen de alguien que no se respeta a sí mismo. El precio del silencio no se paga de una sola vez, se acumula. Cada vez que tragas una palabra que debiste decir, cada vez que permites que alguien cruce una línea que debiste defender, cada vez que finges que algo no te importa cuando en realidad te destruye por dentro, ese precio crece con intereses. Y llega un punto que muchos han alcanzado sin darse cuenta, en el que la deuda es tan grande que ya no hay forma de pagarla con pequeños actos de valentía tardía. Pero hay algo peor que el precio externo. Hay un precio interno que se cobra en la moneda más valiosa que tienes, la imagen que tienes de ti mismo.
Cada vez que te callas cuando debiste hablar, una parte de tu mente registra esa traición. No necesitas que nadie te juzgue desde afuera porque ya tienes un juez implacable en tu interior. Ese juez trabaja de noche, trabaja cuando estás solo, trabaja en esos momentos de silencio que intentas llenar con ruido y distracciones. Y su veredicto siempre es el mismo: no eres suficiente, no tienes el valor necesario, eres exactamente lo que los demás ya sospechaban. Deja en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Tu presencia aquí ya es un acto de valentía. El silencio crónico destruye la identidad, no de manera dramática, no como una explosión que todos pueden ver. Lo hace de forma lenta, casi quirúrgica. Primero erosiona la confianza, luego erosiona la voz, después erosiona la capacidad de saber qué quieres realmente. Porque llevas tanto tiempo respondiendo a los deseos de otros que ya no recuerdas cuáles son los tuyos. Y cuando no sabes quién eres, cuando has perdido el contacto con tu propio núcleo, no puedes proyectar ningún tipo de autoridad real. Puedes imitar los gestos de la confianza, puedes aprender las palabras correctas, pero el mundo percibe la diferencia entre el actor y el personaje. La solución no está en convertirse en alguien que habla sin filtro, que agrede por principio, que confunde la brutalidad con la honestidad. Eso es otro error, otra trampa distinta. La solución está en aprender a hablar desde la calma, desde la certeza, desde un lugar interno tan sólido que las palabras no necesitan volumen para tener peso. Cuando alguien que genuinamente se respeta habla, no necesita gritar. La densidad de sus palabras hace el trabajo. La claridad de su intención hace el trabajo. La incomodidad que genera en quien las escucha es precisamente la medida de su verdad. El silencio correcto es aquel que eliges. El silencio que te destruye es aquel que te imponen tu propio miedo y tu necesidad de aprobación. Y la diferencia entre ambos es la diferencia entre un hombre libre y un esclavo con ropa elegante. El esclavo puede tener todo lo que el mundo considera señales de éxito. Puede tener la casa, el trabajo, las relaciones, pero por dentro, en el espacio donde debería vivir su voz, hay un vacío que ningún logro externo puede llenar. Existe una ecuación que el mundo moderno ha intentado desmentir con toda su retórica sobre amabilidad, empatía y conexión emocional. Pero esa ecuación existe con independencia de lo que se enseña en los libros de autoayuda o en los discursos motivacionales. La ecuación es simple, brutal y completamente verdadera. El respeto se gana o no existe. No hay término medio. No hay una versión diluida del respeto que se pueda obtener siendo agradable, siendo flexible, siendo la persona que nunca genera conflicto. Lo que obtienes con esas estrategias no es respeto, es tolerancia. Y la tolerancia, con el tiempo, se convierte en desprecio. El problema fundamental de quien mendiga respeto es que no comprende la naturaleza de lo que busca. El respeto no es una emoción que alguien puede decidir sentir por ti si le presentas suficientes argumentos o si acumulas suficientes actos de bondad. El respeto es una respuesta automática, casi instintiva, que se activa cuando el cerebro humano detecta ciertas señales. Señales de solidez. Señales de que hay algo en esa persona que no se puede mover con facilidad. Señales de que cruzar ciertos límites tendrá consecuencias reales, no simplemente palabras de queja seguidas de más concesiones. Los niños pequeños entienden esto mejor que la mayoría de los adultos. Cuando un niño siente que puede presionar a alguien y ese alguien siempre cede, el niño no siente amor por esa persona. Siente algo más parecido al desprecio mezclado con una extraña forma de aburrimiento. Busca los límites constantemente no porque sea malvado, sino porque los límites son información. Le dicen al mundo quién eres, qué tan sólido es tu interior, si hay algo en ti que merece ser tomado en serio.
Y cuando no hay límites, el cerebro concluye que no hay nada que tomar en serio. Los adultos funcionan exactamente igual, solo que con más sofisticación en la superficie. Un adulto que percibe que puede pedirte todo y tú siempre dirás que sí, no te respeta más por eso, te necesita quizás, te usa definitivamente, pero en el espacio privado de su juicio, en el lugar donde los seres humanos forman sus verdaderas opiniones sobre los demás, te ha clasificado como alguien de bajo valor. Y una vez que esa clasificación ocurre, es extremadamente difícil revertirla, porque los seres humanos nos resistimos profundamente a cambiar las categorías que ya hemos construido. ¿Desde qué región del mundo nos acompañas hoy? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer cada respuesta. El respeto genuino nace cuando alguien percibe que tienes algo que defender y que estás dispuesto a defenderlo. No tienes que ser agresivo, no tienes que ser arrogante, no tienes que demostrar nada con palabras. Solo necesitas que tus acciones comuniquen con consistencia que hay una línea que no cruzarás, que hay cosas que no tolerarás, que hay un núcleo en ti que no está disponible para ser negociado a cambio de aprobación o de paz momentánea. La persona que genuinamente se respeta a sí misma no necesita explicar sus límites con discursos. Los vive. Y hay una diferencia enorme entre declarar tus límites con palabras y simplemente vivirlos con acciones. Las palabras se pueden ignorar, se pueden relativizar, se pueden olvidar. Las acciones construyen realidad. Cuando alguien intenta cruzar una línea y se encuentra con una consecuencia real, sin dramas, sin discursos, sin explicaciones largas, esa experiencia se archiva en su memoria de una manera que ninguna conversación podría lograr. El hombre o la mujer que mendigaba respeto y de repente deja de hacerlo, produce un efecto extraño en quienes lo rodean. Al principio hay confusión, luego hay molestia, porque las personas se habían acostumbrado a una dinámica que les era conveniente. Pero debajo de esa molestia, casi siempre, hay algo que se parece a un reconocimiento involuntario. Un reconocimiento de que algo cambió, de que ahí hay ahora algo sólido donde antes había vacío. Y con ese reconocimiento comienza algo que antes era imposible, el respeto real, el que no necesita ser pedido porque simplemente ocurre. Durante años, quizás décadas, has construido una estrategia de vida basada en una premisa que nunca cuestionaste. Si eres suficientemente bueno, si ayudas suficiente, si nunca causas problemas, si te adaptas a lo que cada persona necesita de ti, serás aceptado, serás amado, serás valorado. Esa premisa tiene una lógica aparente que la hace seductora, tiene sentido en la superficie. Pero en las profundidades de la experiencia humana real, esa premisa es una de las ilusiones más crueles y destructivas que existen. La aceptación que se compra con comportamiento complaciente no es aceptación real, es una transacción. Y las transacciones tienen una característica fundamental: se mantienen solo mientras ambas partes perciben que están obteniendo algo valioso. El momento en que una de las partes deja de percibir valor, la transacción termina. Lo que significa que la aceptación que has construido sobre la base de tu complacencia está siempre a un paso de desaparecer, siempre condicionada a que sigas entregando, siempre frágil de una manera que la aceptación real jamás es. La aceptación real, la que sobrevive al conflicto, a la distancia, a los desacuerdos y a las temporadas de escasez, no nace de lo que haces por alguien, nace de lo que eres. Y lo que eres se muestra con más claridad en los momentos en que te niegas a doblegarte, en los momentos en que dices no, en los momentos en que defiendes algo que importa a costa de la comodidad inmediata. Paradójicamente, los vínculos más fuertes en la historia humana se han construido no a través de la complacencia, sino a través del conflicto honesto y de la resistencia auténtica.
Escríbeme en los comentarios desde qué lugar del mundo sigues este contenido. Cada comentario alimenta esta comunidad que busca la verdad. Las personas que te aceptan solo cuando eres agradable, solo cuando les das lo que quieren, solo cuando no generas ninguna fricción, no te aceptan a ti. Aceptan la versión de ti que les resulta conveniente. Y esa versión es una máscara que llevas puesta, que cansa sostener, que te aísla de ti mismo de maneras que no siempre puedes articular with claridad, pero que sientes como una fatiga profunda, como una soledad que no tiene nombre preciso, porque estás rodeado de gente pero completamente solo. El ser humano está construido para detectar autenticidad. No siempre conscientemente, no siempre con palabras precisas, pero hay en el sistema nervioso humano una capacidad antigua y poderosa de distinguir entre alguien que actúa y alguien que simplemente es. Y cuando detectamos a alguien que actúa, que construye su personalidad pública en función de lo que cree que los demás necesitan ver, algo en nosotros se distancia, no necesariamente con juicio explícito, simplemente con esa reserva instintiva que nos hace no confiar del todo, no abrirse completamente, mantener una distancia emocional que tiene más que ver con intuición que con razonamiento. La ilusión de la aceptación es especialmente peligrosa porque tiene momentos de refuerzo que parecen confirmarla. Cuando ayudas y alguien te agradece, cuando cedes y el ambiente se vuelve armonioso, cuando das y recibes sonrisas a cambio, todo parece indicar que la estrategia funciona. Pero esos momentos son como anestesia. Te adormecen el juicio y te impiden ver el patrón más grande. El patrón que muestra que esa armonía tiene un precio que se está cobrando silenciosamente, que ese agradecimiento no se convierte en respeto, que esas sonrisas no construyen vínculos verdaderos. Si hay una sola habilidad que separa a las personas que son genuinamente respetadas de las que son meramente toleradas, esa habilidad no es la inteligencia, no es el carisma, no es el éxito material. Es la capacidad de establecer límites y de mantenerlos con una consistencia que no requiere justificación constante. Los límites no son muros que aíslan. Son la arquitectura que define dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Son la estructura que hace posible que haya un tú con suficiente solidez como para ser respetado. El problema con los límites es que fueron enseñados incorrectamente o directamente no fueron enseñados. Se nos dijo que poner límites era egoísta, que era una señal de falta de generosidad, que las personas verdaderamente fuertes podían con todo y no necesitaban proteger su espacio. Esa enseñanza produjo generaciones de personas sin estructura, incapaces de decir no sin sentirse culpables, incapaces de defender su tiempo y su energía sin sentir que están fallando a alguna expectativa moral que alguien sembró en ellos hace mucho tiempo. La verdad es exactamente la opuesta. Los límites no nacen del egoísmo, nacen del autoconocimiento y del autorrespeto. Para poner un límite necesitas saber qué es importante para ti, qué valor tienes, qué mereces recibir y qué no estás dispuesto a tolerar. Y ese proceso de autoconocimiento es en sí mismo un acto de responsabilidad, no solo contigo, sino con las personas a tu alrededor. Porque cuando no tienes límites claros, cuando permites que todo te afecte y que todos tengan acceso ilimitado a tu tiempo y tu energía, eventualmente te vacías. Y un ser vaciado no puede dar nada de valor a nadie. Deja un comentario ahora mismo con tu ciudad o país. Esta conversación está llegando a lugares que no imaginas y quiero saberlo. Los límites también comunican algo profundo sobre la forma en que te ves a ti mismo. Cuando permites constantemente que te traten mal, que te ignoren, que te usen, estás enviando un mensaje claro sobre cuál es tu precio. Y ese precio
El mundo lo toma nota, lo archiva, lo usa como referencia para cada interacción futura. Cambiar esa percepción no es imposible, pero requiere acciones consistentes que contradigan el patrón establecido, y eso tiene un costo de esfuerzo y de incomodidad que la mayoría de las personas evita porque prefiere la comodidad del sufrimiento conocido a la incertidumbre del cambio necesario. Establecer un límite no tiene que ser dramático, no tiene que venir con discurso ni con explicaciones largas. Las personas que genuinamente tienen estructura interna no necesitan justificar cada límite porque sus acciones ya comunican que son reales. La justificación excesiva, paradójicamente, debilita el límite. Le da a la otra persona argumentos para negociar, para convencerte de que hagas una excepción, para erosionar lentamente lo que debiste mantener firme. El límite más poderoso es el que se mantiene en silencio, sin drama, con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. El poder de los límites reales se manifiesta no solo en la vida externa, sino en la vida interna. Cuando empiezas a mantener tus límites con consistencia, algo cambia en la forma en que te experimentas a ti mismo. Hay una sensación de integridad que antes faltaba, de coherencia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que piensas y lo que permites. Esa coherencia interna es la base de la confianza real, no la confianza performativa que imita los gestos de la seguridad, sino la confianza profunda que nace de saber que cuando te pones a prueba, respondes desde un lugar verdadero. Hay personas que han construido su identidad completa alrededor de ser percibidas como amables, como buenas, como las que nunca generan conflicto. Han invertido tanto en esa imagen que ya no saben distinguir entre la amabilidad genuina y la amabilidad estratégica que usan para gestionar el miedo al rechazo. Llevan la máscara tanto tiempo que el rostro debajo de ella se ha vuelto borroso incluso para ellos mismos. Y esa es una de las formas más sofisticadas y dolorosas de perderse a uno mismo. La máscara de la amabilidad tiene una utilidad táctica que es real. Abre puertas, genera simpatía inicial, reduce la fricción en entornos sociales y laborales. Pero tiene un costo que muy pocos calculan cuando la adoptan. Requiere una vigilancia constante, una energía enorme para mantener la performance y produce una distancia creciente entre lo que muestras y lo que realmente eres. Esa distancia, con el tiempo, se convierte en una brecha que ya no puedes cruzar sin sentir vértigo. Las personas que usan la amabilidad como escudo también desarrollan una sensibilidad muy aguda a las señales de desaprobación, porque cuando tu estrategia de supervivencia social depende de ser percibido como bueno, cualquier señal de que alguien no está satisfecho contigo activa una alarma de emergencia. Y esa alarma te lleva a hacer concesiones cada vez mayores para restaurar la aprobación perdida, lo cual refuerza el ciclo y te lleva más profundo en la trampa. ¿Sigues aquí? Dime desde qué rincón del mundo nos ves. Tu presencia en estos comentarios construye algo real. Lo más perturbador de la máscara de la amabilidad es lo que hace con tus relaciones más cercanas. Las personas que más te importan son precisamente las que nunca llegan a conocerte de verdad, porque tú mismo no les permites el acceso. Les das la versión amable, la versión que nunca se molesta, la versión que siempre está bien. Y aunque en el corto plazo eso produce armonía superficial, en el largo plazo produce una intimidad falsa, un vínculo construido sobre una imagen que no eres tú, que eventualmente se vuelve insostenible. La amabilidad que nace de la fuerza y de la elección genuina es una de las cualidades más poderosas que puede tener un ser humano. No hay contradicción entre ser amable y ser fuerte, entre ser generoso y tener límites, entre cuidar a los demás y cuidarte a ti mismo. La contradicción solo aparece cuando la amabilidad nace del miedo, cuando es una estrategia de supervivencia en lugar de una expresión natural de quién eres. Esa es la diferencia que define todo lo demás.
Quitarse la máscara es aterrador, porque durante tanto tiempo fue tu protección. Pero lo que encuentras debajo de ella no es el vacío que temes. Es una persona con sustancia, con perspectivas propias, con desacuerdos legítimos, con necesidades reales que merecen ser expresadas y respetadas. Esa persona, la que está debajo de la máscara, es infinitamente más interesante e infinitamente más respetable que la versión amable y perfecta que has estado proyectando, porque la imperfección auténtica genera conexión real. La perfección gestionada genera distancia permanente. El poder real no se declara, se irradia. Y la diferencia entre alguien que declara su poder con palabras y alguien que simplemente lo irradia con su presencia es la misma diferencia que existe entre el actor que interpreta a un rey y el rey mismo. Puedes imitar todos los gestos, aprender todos los discursos, copiar todos los patrones externos. Pero si el interior no corresponde, si no hay una solidez real debajo de la performance, las personas a tu alrededor lo perciben. No siempre de forma consciente, pero siempre de forma efectiva. El lenguaje del poder no es solo verbal, es corporal, es temporal, es espacial. Tiene que ver con cómo ocupas el espacio cuando entras a una habitación. Tiene que ver con la velocidad a la que respondes a las demandas de los demás. Tiene que ver con la consistencia entre lo que dices y lo que haces. Tiene que ver con tu relación con el silencio, con la pausa, con la capacidad de no llenar cada momento vacío con ruido o con concesiones. El poder se comunica en los espacios entre las palabras tanto como en las palabras mismas. Las personas sin estructura interna hablan demasiado. Hablan para llenar el silencio incómodo. Hablan para justificarse. Hablan para convencer. Hablan para buscar la aprobación que no llega de sus acciones. Y todo ese exceso de palabras comunica exactamente lo opuesto de lo que intentan transmitir. Comunica inseguridad. Comunica necesidad. Comunica que no hay suficiente solidez interna como para permitir que las acciones hablen por sí solas. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás consumiendo este contenido hoy. Es importante para mí saber el alcance de esta conversación. El silencio estratégico es una de las herramientas más poderosas del lenguaje del poder. Cuando alguien dice algo que debería perturbarte, la respuesta más poderosa frecuentemente no es la réplica inmediata, sino la pausa deliberada. Esa pausa dice algo que ninguna respuesta rápida puede decir. Dice que no eres reactivo, que procesas antes de responder, que tienes suficiente seguridad interna como para no necesitar defender tu posición de forma inmediata. Y esa impresión es infinitamente más poderosa que cualquier argumento brillante entregado en el calor de la reacción. El lenguaje del poder también se manifiesta en la forma en que manejas las expectativas ajenas. Las personas que carecen de poder real pasan una cantidad enorme de energía gestionando las expectativas de los demás, tratando de asegurarse de que nadie esté decepcionado, anticipando las necesidades ajenas antes de que sean expresadas. Esa estrategia, aunque parece sofisticada, en realidad comunica una jerarquía muy clara, la de alguien que se siente fundamentalmente subordinado a la aprobación de los demás. Recuperar el lenguaje del poder no es un proceso de días ni de semanas. Es un proceso de reconexión con algo que siempre estuvo en ti, pero que fue silenciado por años de condicionamiento en la dirección equivocada. Es aprender a confiar en tu propio juicio más que en la validación ajena. Es aprender a tolerar la incomodidad de la desaprobación sin que esa incomodidad dicte tus acciones. Es, en esencia, el proceso de convertirte en el árbitro más importante de tu propio valor. Hay una distinción filosófica fundamental que muy pocas personas llegan a hacer en su vida,
Y esa distinción es la que separa a quienes viven con autoridad real de quienes viven en la imitación perpetua de esa autoridad. La distinción es entre el límite que se pone para protegerse del miedo y el límite que se pone como expresión de claridad sobre quién se es. El primero es reactivo, el segundo es proactivo. El primero necesita ser defendido constantemente. El segundo simplemente existe como una realidad que no necesita justificación. Un límite que nace del miedo tiene una característica que lo delata. Es inconsistente. Aparece con fuerza cuando la amenaza es muy obvia y se desmorona cuando la presión es más sutil, más persistente, más inteligente en su estrategia. Porque está construido sobre la emoción del momento y no sobre una comprensión profunda de lo que realmente importa. Las personas que operan con límites nacidos del miedo son predecibles de la peor manera posible. Cualquiera que tenga la paciencia de probar sus límites suficiente cantidad de veces, descubrirá eventualmente la forma de atravesarlos. Un límite que nace de la claridad sobre quién se es, opera de manera completamente diferente. No requiere energía emocional para mantenerse porque no es una barrera que se sostiene con esfuerzo, sino una característica que simplemente define a esa persona. Es como preguntar por qué el fuego no es frío. El fuego no necesita esforzarse para ser caliente, simplemente lo es. Y las personas que han desarrollado límites verdaderos desde la claridad interna tienen esa misma cualidad. Sus límites no son una posición que defienden, son una realidad que simplemente habitan. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero que este espacio refleje la geografía de quienes buscan verdades difíciles. La filosofía del límite verdadero requiere un trabajo interno que la mayoría de las personas evita porque es incómodo. Requiere preguntarse con honestidad brutal, ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Qué soy yo cuando nadie me observa y no hay presión social para ser de una manera determinada? ¿Cuáles son los principios que no negociaré independientemente de las consecuencias? Esas preguntas no tienen respuestas rápidas ni cómodas, pero el proceso de responderlas con honestidad es el proceso de construir la estructura interna sobre la cual puede apoyarse el respeto verdadero. Los grandes personajes de la historia, aquellos que dejaron una marca en el mundo que persiste más allá de su tiempo, no fueron necesariamente los más inteligentes ni los más talentosos. Fueron los que tenían una claridad de propósito tan sólida que ninguna presión externa podía desestabilizarla. Esa claridad no era rigidez, era un centro gravitacional que organizaba todo lo demás. Podían adaptarse tácticamente sin jamás comprometer lo esencial. Podían ceder en los detalles sin jamás ceder en el núcleo. Y esa combinación de flexibilidad táctica y solidez esencial es exactamente la fórmula del poder que perdura. La filosofía del límite verdadero también transforma la forma en que vives las relaciones. Cuando tus límites son reales y no simplemente reactivos, dejas de relacionarte desde la necesidad y comienzas a relacionarte desde la elección. Y esa diferencia lo cambia todo. Las personas que se relacionan desde la necesidad aceptan maltrato porque tienen miedo de quedarse solas. Las personas que se relacionan desde la elección solo mantienen los vínculos que les aportan valor real y están dispuestas a soltar a aquellos que no con crueldad, sino con la serenidad de quien sabe que es mejor estar solo que mal acompañado. Hay una línea delgada entre el respeto que nace del miedo y el respeto que nace de la admiración. Y navegar esa línea con precisión es uno de los desafíos más sofisticados que enfrenta cualquier persona que aspira a tener influencia real sobre su entorno. El error más común es pensar que estos dos tipos de respeto son opuestos, que se debe elegir uno u otro. La realidad es más compleja y más interesante.
El respeto más duradero y más poderoso es aquel que contiene ambos elementos en la proporción correcta. El temor por sí solo no genera respeto sostenible, genera obediencia superficial combinada con resentimiento profundo. La persona que es temida pero no admirada obtiene resultados mientras tiene la capacidad de mantener la amenaza activa. En el momento en que esa capacidad disminuye, la obediencia se convierte en rebelión y el temor en odio. La historia está llena de figuras que construyeron su influencia exclusivamente sobre el miedo y que terminaron destruidas por las mismas personas que habían dominado, en el momento preciso en que percibieron que la amenaza ya no era real. La admiración por sí sola tampoco es suficiente. La persona que es admirada pero no temida en ningún sentido de la palabra se convierte en un objeto estético. La gente la aprecia como se aprecia una obra de arte, desde la distancia, sin compromiso real, sin que esa apreciación afecte sus decisiones. La admiración, sin ningún elemento de respeto que incluya la percepción de consecuencias reales, no produce el tipo de influencia que cambia comportamientos y moldea realidades. Deja en los comentarios tu ciudad o tu país y dime si esto que estás leyendo resuena con algo que has vivido. Esta conversación es tuya tanto como mía. El arte de ser temido sin ser odiado consiste en hacer que las personas perciban que cruzar tus límites tiene un costo real, mientras al mismo tiempo perciben que tus acciones están guiadas por principios y no por capricho. El capricho genera odio porque es arbitrario, porque nadie puede predecirlo ni protegerse de él con su propio comportamiento. Los principios generan algo diferente, generan la percepción de que hay un sistema, una lógica, una forma de interactuar contigo que produce resultados predecibles. Esa predictibilidad es en sí misma una forma de seguridad que las personas valoran enormemente. La consistencia es la herramienta principal de este arte. Cuando tus reacciones son consistentes con tus principios declarados, cuando lo que dices y lo que haces se corresponden de forma verificable a lo largo del tiempo, construyes una reputación que es uno de los activos más valiosos que puede tener una persona. Esa reputación llega a lugares a los que tú nunca llegarás físicamente. Modifica el comportamiento de personas que aún no te han conocido directamente porque ya han escuchado cómo eres, cómo reaccionas, qué esperar de ti. Y esa influencia a distancia es el tipo de poder más sofisticado y más durable que existe. Ser temido sin ser odiado también requiere generosidad estratégica, no la generosidad indiscriminada del que no sabe decir no, sino la generosidad deliberada del que elige cuándo y cómo dar. Cuando alguien que es conocido por sus límites firmes decide ser generoso en un momento particular, ese gesto tiene un peso que ninguna cantidad de generosidad automática podría igualar. La rareza crea valor. La generosidad constante se convierte en expectativa y pierde su poder. La generosidad selectiva se convierte en señal y multiplica su impacto. Llega un momento en la vida de ciertas personas en el que algo se rompe, no de manera dramática, no con un solo evento catastrófico, sino con la acumulación silenciosa de todos esos momentos en que callaron cuando debieron hablar, cedieron cuando debieron resistir, sonrieron cuando debieron mirar con claridad a los ojos de quien los estaba pisando. Ese momento de quiebre puede parecer una crisis, pero en realidad es una oportunidad, la más importante que existe. La oportunidad de empezar a ser quien realmente se es. El renacimiento del hombre que se respeta no comienza con una declaración pública. No comienza con el discurso que finalmente le dices a esa persona que te ha faltado el respeto. Comienza con algo mucho más pequeño y mucho más poderoso. Comienza con la primera decisión privada, la que nadie ve, la que no produce aplausos ni reconocimiento externo.
La decisión de que desde ahora la voz más importante que escucharás sobre tu valor es la tuya propia. Esa primera decisión privada es seguida por una segunda y luego una tercera, y en cada una de ellas hay un momento de incomodidad que es exactamente proporcional a cuánto tiempo pasaste ignorando esa voz. Porque la verdad es que el camino de regreso a ti mismo no es indoloro. Hay relaciones que no sobrevivirán tu transformación porque estaban construidas sobre la versión de ti que aceptaba cualquier cosa. Hay entornos que se volverán incómodos porque estaban organizados alrededor de tu silencio. Hay personas que intentarán convencerte de que estás cambiando para mal cuando en realidad estás cambiando para ser real. Escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo cierras este video. Esa simple acción ya dice algo sobre quién eres y hacia dónde vas. La transformación auténtica no ocurre en una línea recta. Habrá momentos de regresión, momentos en que el miedo antiguo vuelve con su fuerza familiar y te hace ceder cuando no deberías. Esos momentos no son fracasos, son información. Te dicen exactamente dónde están todavía los lugares más frágiles de tu estructura interna. Los lugares que necesitan más trabajo, más atención, más tiempo con la verdad. La diferencia entre alguien que se transforma y alguien que no lo hace no está en la ausencia de regresiones, sino en qué hace después de cada una de ellas. El hombre o la mujer que ha llegado al otro lado de esta transformación no es reconocible solo por lo que hace, sino por lo que ya no hace. Ya no explica sus decisiones a quien no tiene derecho a exigir explicaciones. Ya no pide disculpas por ocupar espacio, por tener necesidades, por no estar disponible para todo el mundo en todo momento. Ya no modifica su posición cada vez que alguien expresa desaprobación. Ya no confunde la amabilidad con la debilidad, ni la firmeza con la crueldad. Ha encontrado ese lugar de equilibrio donde la fuerza y la generosidad no se contradicen, sino que se alimentan mutuamente. El respeto que esta persona genera no es el resultado de una estrategia calculada, es el resultado natural de alguien que se ha alineado completamente con lo que es. Y esa alineación, esa coherencia total entre el interior y el exterior, entre los valores y las acciones, entre lo que se siente y lo que se muestra, es la fuente del tipo de carisma que no puede ser copiado ni imitado. Puede ser admirado, puede servir de inspiración, pero no puede ser replicado porque nace de un viaje interno que cada persona debe hacer sola, con sus propias herramientas, desde sus propias ruinas hacia su propio tipo de grandeza. El error de ser demasiado bueno no está en la bondad misma, está en haber confundido la bondad con la ausencia de valor propio, está en haber creído que para merecer amor y respeto necesitabas primero borrar todo lo que eras para dejar espacio a lo que los demás necesitaban que fueras. La verdad que este camino revela lentamente, con la paciencia implacable de todo lo que es verdaderamente importante, es que el amor y el respeto reales nunca llegaron a quien se borró a sí mismo para recibirlos. Siempre llegaron y siempre llegarán a quien tuvo el valor de ser completo.